Bien, hola jóvenes, buenos días. A partir de ahora iniciaremos con una nueva unidad, que es la unidad número 2. Y esta unidad se llama Principales corrientes teóricas del pensamiento social. Y nuestro tema es las ideologías del siglo XIX. ¿Sale? Del siglo XIX comprende de los años 1801 al año 1900. ¿Sale? Dentro de estos años, como nosotros ya habíamos visto anteriormente, que es donde se da lo que es la Revolución Francesa, es antes del siglo XIX, 1700, y lo que es la Revolución Industrial, que es prácticamente en este periodo. Entonces, a raíz de esos dos grandes eventos empezaron a surgir o se daban diversas formas de pensar en las personas. Algunos creían que eran mejores a otros por el simple hecho de ser de un color de piel, por ejemplo, y otros creían que eran mejores que otros por el simple hecho de tener dinero o cosas por el estilo, que podían regir y regular la vida de las demás personas por esas cosas superficiales, ¿sale? Nosotros sabemos que el valor de una persona no depende de ese tipo de situaciones, sino depende de cosas mucho más allá. Entonces, durante ese tiempo, que es en el siglo XIX, es donde se inicia el estudio de los hechos sociales. Asimismo, inicia distintas disciplinas y asimismo, al surgir diversas ideas y diversas formas de vida, también se dan el surgimiento de diversos pensadores científicos y filósofos que con sus ideas logran prácticamente dar inicio a lo que es las ciencias sociales. No es que no se estudiase las ciencias sociales o no se estudiase a las personas en la antigüedad, simplemente que en esta época es donde las personas le empiezan a dar una mayor relevancia y empiezan a tener nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de ver a sus semejantes y esto también aunado a cuestiones científicas y a cuestiones filosóficas, ¿sale? Cada una de esas personas tenían una percepción de la vida y la enfocaban de una manera que pudiese ser comprensible y verificable en la realidad. Dentro de este siglo XIX había diferentes formas de pensamiento, ¿sale? Que a lo largo del tiempo o a través del tiempo fueron modificándose. El primer, la primera forma en la que las personas tenían en cuestión de pensamiento se le llamaba conservadurismo. ¿Qué era el conservadurismo? Era una corriente filosófica que deseaba mantener las tradiciones.
¿sale? Engrandecía ámbitos como esto de engrandecer era a lo que le tomaban mayor importancia, ¿sale? Le tomaban más importancia a cuestiones como la familia, que era la familia tradicional, mamá, papá y los hijos que Dios les mandase. La religión, que era punto medular en esta corriente del conservadurismo, es decir, Dios dice que hagamos ciertas cosas y es así como se debe de hacer. Y todo giraba en torno a Dios, ¿sale? Todas las ideas que ellos tenían giraban en torno a Dios. Engrandecían también a lo que era la sociedad, el arte y la cultura. En cuestiones políticas, eran muy conservadores respecto a lo que ellos planteaban en la vida política, es decir, su forma de gobernar era principalmente monárquica. Todo se basaba en las cuestiones relacionadas al rey. Los que eran ricos, pues qué genial por ellos, ¿no? Pero los que eran pobres eran los que tenían que mantener prácticamente a la realeza. Y lo único que hacía la realeza o la monarquía era disfrutar de todos estos beneficios, mantener el orden, según, pero mayormente eran los que tenían una mejor calidad de vida. En cuestiones sociales, el conservadurismo defendía los valores familiares y religiosos tradicionales. Lo que les mencionaba hace rato, ¿sale? Que todo giraba en torno a las creencias en algún dios y en las cuestiones familiares era el papá o el hombre era el que mandaba en la casa, las mujeres solamente tenían permitido dedicarse a la siembra o cuestiones mínimas al cuidado de los hijos y la mujer no tenía perfil, por llamarlo de alguna manera, para involucrarse en la sociedad. Estaba debajo de lo que era el hombre. En cuestión de económica, el conservadurismo rechazaba una nueva corriente o un nuevo sistema económico que se estaba dando en la época, que era el capitalismo. En este caso, el capitalismo es que cada persona es dueño de sus bienes. En cambio, en la monarquía, que era la forma de economía que ellos tenían, todo le pertenecía al rey. ¿Sale? Nada era de las personas de quienes las trabajaban, sino todo era pertenencia del rey. Y la religión es la que prevalece hasta nuestros días, que era la religión católica, la cual, reitero, prevalece hasta ahora. Su conocimiento de la religión era cerrado e invariable. Es decir, lo que ellos creían o lo que decía la Biblia era lo que se tenía que hacer. Por ejemplo, en esa época las personas que eran zurdas eran castigadas prácticamente o era mal visto ser una persona que escribía con la mano izquierda.
¿Por qué? Porque decían que eso era del diablo. ¿Sale? Entonces su conocimiento era muy cerrado y así se seguía, o se siguió, mejor dicho, por un largo periodo de tiempo. Igual en otras ideologías acerca de que la mujer tuviese voz y voto, también era algo que la religión prohibía, entonces siempre iba a ser de esa misma manera. ¿Sale? Su conocimiento igual era cerrado en cuestión de no buscaban otras alternativas para entender el mundo que les rodeaba. Solamente era lo que decía la Biblia y si la Biblia lo decía es porque así era. ¿Sale? No se atrevían a preguntar más allá. Y pues nada, esas son las características entonces del conservadurismo. Como pueden darse cuenta, ¿quiénes creen que estaban a favor de este conservadurismo? Obviamente las personas ricas eran quienes las defendían. ¿Por qué? Porque todos sus privilegios estaban en ella. De ahí surgió otra rama u otra forma de entender tanto la vida política, social, económica, llamada liberalismo, que como su nombre lo dice, era una forma de dejar atrás aquellas ideas tan cerradas y tratar de ver la vida de una manera diferente. ¿Sale? Las personas que estaban a favor del liberalismo, por lógica, eran las personas pobres o aquellas personas que no tenían prácticamente una facilidad para salir adelante. Entonces, mientras los conservadores querían que todo se mantuviera como hasta ahora estaba, el liberalismo pretendía que todo cambiara y que se diera una nueva forma de ver la vida, la sociedad, la economía, etcétera. El liberalismo también tenía sus propias ideas. El primero de ellos pretendía cambiar diversos ámbitos, como lo serían el económico, religioso, social, político, etcétera. El tiempo en el que se dio o se pretendía llevar a cabo esta, esta nueva forma de ver la vida, donde tuvo mayor apogeo, es en el siglo XIX a principios de este siglo, y pretendía cambios radicales. ¿Sale? Las características principales del liberalismo eran los siguientes. La primera característica era algo llamado individualismo, el cual consistía en que el ser más importante no era un dios o una deidad suprema, sino el hombre mismo. En el conservadurismo, que es el que vimos anteriormente, Dios era el centro de todo. En tanto, el liberalismo decía, no, Dios no es lo más importante somos nosotros como personas. Y al nosotros ser los más importantes, somos quienes vamos a decidir el rumbo de nuestra propia vida. ¿Sale? Repito, individualismo, el ser más importante no es Dios o la comunidad, sino el ser humano por sí solo. Es decir, este solito. La siguiente característica era el autonomismo ético. Mencionaba que cada quien es libre de saber por qué algo es correcto y por qué no. ¿Sale? A eso se refiere, en que tú como persona tienes la suficiente capacidad para distinguir lo bueno
de lo malo. No necesitas que alguien más venga y te diga, ah, no, eso que estás haciendo está mal. Tú como un ser pensante que eres, tienes esa capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Eso decía el liberalismo. Toma tus propias decisiones, pero siempre trata de hacer lo correcto. La tercera característica es la bondad natural del hombre. Es decir, todas las personas somos, mejor dicho, buenos por naturaleza. Entonces, siempre que tomemos una decisión, debe de resaltar esa bondad natural que todos tenemos. Eso decía el liberalismo. El siguiente es el razonamiento laicista. Mencionaba que la fuente verdadera del progreso es la razón y no la fe. Si actúas de manera razonable, entonces actuarás de manera correcta, ¿sale? En la fe puede ser que te equivoques o tomes la decisión correcta. Entonces, no deberías utilizar la fe para crear tus propios juicios, sino debes de utilizar siempre la razón. Eso decía el razonamiento laicista en este punto. El siguiente, lo vas a escribir porfis. Cuando el hombre sea libre e instruido, podrá construir su paraíso. Ese era el otro pensamiento o característica del liberalismo. Cuando el hombre sea libre e instruido, podrá construir su paraíso. Ellos, si te das cuenta, se desligaban mucho de Dios y de la religión, porque decían que si estaban aquí en la tierra debían de disfrutar lo que estaba aquí en la tierra, que no debían esperar a una recompensa en el paraíso o una recompensa en el más allá. Decía, trata de hacer lo mejor que puedas aquí en la tierra porque es la vida que estás viviendo. ¿Sale? El paraíso no está después de la muerte, está aquí y depende de que tú lo quieras realizar de esa forma. ¿Sale? Esa era la siguiente característica. Y por último, la democracia. Sabemos que la democracia es el poder del pueblo y para el pueblo. El conservadurismo pretendía que el rey o la corona siempre rigieran y fuese la única forma de política. En cambio, ellos decían, no, quien debe de elegir quién nos representa debe ser el mismo pueblo. La democracia, mencionaban, era la mejor forma para, para tener una vida sana de manera política. ¿Sale? No deberíamos de dejar que el poder se vaya pasando de generación en generación, sino que nosotros como pueblo deberíamos de elegirlos. Esas son las ideas o características más fundamentales del liberalismo. Su lema, el lema de los liberalistas, es un lema en francés, laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Es decir, que las cosas se mantienen por sí mismas, que no necesitan ser reguladas. ¿Vale? Ese era el lema de los liberalistas. Este lema fue establecido por Vincent de Gournay. Y la siguiente escuela que veremos, la siguiente forma de razonamiento en esa época, eran los de la escuela clásica.
En la escuela clásica tenemos exponentes principales. Tenemos a Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill. Eran los pensadores que prácticamente defendían a esta escuela clásica. Ya veremos de qué trataba la escuela clásica, ¿sale? Esta escuela clásica tiene su comienzo en el año de 1776 con la obra de Adam Smith llamada Una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones, o para los cuates solamente se llama La riqueza de las naciones, ¿sale? Pero bueno, el nombre completo de esa obra de Adam Smith, con la que inicia prácticamente el desarrollo de la escuela clásica, es ese. Esta escuela clásica se funda dentro de los cambios originados por la revolución industrial, de la revolución industrial y prácticamente el inicio de lo que es el capitalismo como sistema económico, que ya les había mencionado que el capitalismo prácticamente es el sistema económico en el cual las personas tienen lo que trabajen, ¿sale? No como en la monarquía, que todo le pertenece al rey, como ya se los había mencionado anteriormente. Como siguiente punto, esta teoría buscaba eh, establecer y explicar la dinámica de los precios. En ese entonces ya las cosas se compraban con ciertas cantidades de dinero. Entonces decía esta forma de ver las cosas, que todo dependía de el dinero que las personas tenían y buscaba que la ganancia, el salario y la renta natural sea el fundamento de los precios en las mercancías. Por ejemplo, si una persona ganaba 5,000, pongámosle en pesos, pero no era el sistema económico que usaban ellos o la moneda que usaban, entonces los precios podían estar más o menos a esa altura. Pero si una persona ganaba 1,500 pesos, por ejemplo, y se mantenían esos precios, ¿qué creen que iba a pasar? Esa persona no iba a poder adquirir los productos, ¿sale? Entonces ellos decían, los precios se deben de mantener de acuerdo al salario que gana la persona. Si tú das un producto mucho, muy caro y la gente no puede comprarlo, lo que vas a originar es hambre, es pobreza y es un degeneramiento en la sociedad. ¿Sale? Entonces ellos se enfocan más en las cuestiones económicas, no como en los anteriores que vimos, que se enfocaban más en las cuestiones políticas, sociales y religiosas. ¿Sale? Ellos se enfocan principalmente en las cuestiones económicas. Y pues nada, sus ideas principales eran idea número uno, el mercado regula todo. Idea número dos, cada individuo busca su propio beneficio. Esto hablando económicamente. ¿Ah? Idea número tres, el mercado está basado en la oferta y la demanda. Dos cosas importantes en la escuela clásica. La oferta es la cantidad de producto que la persona o quien está vendiendo u ofreciendo su producto va a colocar en el mercado. Y la demanda es la cantidad de productos que una persona va a adquirir para ello.
Entonces ellos decían, el mercado se va a regular con la oferta y la demanda. Si hubiesen, por ejemplo, 5 cajas de leche y una persona compra las 5 cajas, entonces el mercado se quedaría sin ello y es responsabilidad del productor colocar más producto en el mercado, ¿sale? Para que éste pueda abastecerse a todas las personas que lo necesiten. Y si una persona no los quiere, imagina que nada más quiere una, esta de al principio, entonces va a quedar producto para las demás. Mencionaba este modelo económico o esta ideología, que es la escuela clásica, que el mercado se iba a regular por sí mismo. No va a depender, si te das cuenta, en este ejemplo que les di, no entra para nada el gobierno. El gobierno nada tiene que ver con estas cuestiones. Quien lo va a regular es la persona que vende, es decir, el ofertante, y la persona que consume, el demandante. ¿Sale? Nada más. Decía, el gobierno no tiene por qué meterse en estas situaciones. ¿Sale? Se va a regular solito, por sí mismo. De nada sirve que el gobierno se meta en este tipo de situaciones. ¿Vale? Pues bueno, estas son las tres ideologías que estaremos viendo el día de hoy. Ya la próxima clase estaremos viendo más. Tu actividad será con base en estos autores que mencionamos al principio, Adam Smith, aquí están, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill. Necesito que me digas qué aportaron ellos a nuestra materia, a las ciencias sociales. Obviamente, como te mencionaba al principio, ellos se enfocaron más en la economía que en las ciencias sociales. Entonces lo vas a buscar enfocado a la economía. ¿Cuáles fueron sus aportaciones a esta parte de nuestra materia? Ojo, no quiero que me digas si se casó con no sé quién, si tuvo no sé cuántos hijos, si se murió en no sé qué tiempo, nada. Solo quiero las cuestiones que a nosotros nos importan, que es lo que se respecta a sus aportaciones al conocimiento. ¿Sale? Así que ese es su trabajo de ellos tres. Deja un espacio para que puedas poner sus biografías cuando tengas la oportunidad. Obviamente que no pase de la semana, pero necesito igual su carita en tu libreta y las aportaciones que realizó a las ciencias sociales y mayores, más específicamente a las cuestiones de la economía. ¿Sale? Pues nada, es todo por el video de hoy. Nos leemos por WhatsApp. ¿Sale? Cualquier duda, mándame mensaje.